pero bienvenidas y bienvenidos a todos al tema del futuro lo define, al webinar del futuro lo define el liderazgo femenino. En unos minutos vamos a estar empezando, vamos dejando que la gente se conecte. Oficialmente empezamos 5:30, pero ya abrimos el espacio para que vayan entrando todas y todos al webinar. Entonces, por mientras, vamos a ver, ya ahí vemos cómo se van conectando los participantes. Buenas tardes, Alina, Angélica, Fabio, espero estén muy bien. Karen, Katia, mucha gente conocida, muchas gracias por conectarse. Melissa, Moca, Olga, qué bonito verlos a todos por acá. Sí, ahí tenemos el chat, pueden compartir entre ustedes, o sea, pueden hacernos preguntas. Así es que por favor siéntanse libres de participar y de aprovechar a estas tres panelistas y mi comoderadora, Floriela, perdón, Floriela, para sacar todo el provecho de ellas, porque son personas y mujeres maravillosas. Entonces, vamos a darnos un ratito más mientras terminamos de conectar a la gente. A ver. Buenísimo. Listo, ahí vamos aumentando. Tenemos casa llena hoy. Una hermosa respuesta que hemos tenido, ¿verdad? Participar. Más de 100 personas. Algunas no lograron conectarse a Zoom porque tenemos un límite de 100, el cupo limitado. Pero bueno, tenemos también la posibilidad de que estamos a punto de empezar a transmitir por la página de Ser Consultores en Facebook. Entonces, listo. Vamos a... Bien, bueno. Listo, vamos si quieren empezando. Ya 5:31 para ser responsables y congruentes con la gente que está ya conectada. Ahí se nos irán uniendo más poco a poco. Listo. Entonces, como les dije, buenas tardes. Espero estén muy bien. Empezamos por presentarnos. Estamos aquí, Floriela Rivas y yo. Ahorita la presento yo a Floriela. Mi nombre es Rodolfo Carrillo. Yo soy el fundador de Ser Consultores. Tengo 15 años en el mundo de consultoría y capacitación, inicialmente en el tema de empresa familiar, y hace 7, 8 años en el tema de liderazgo consciente y empresas conscientes, trabajando por desarrollar el potencial de las personas y las organizaciones desde la conciencia, o sea, desde el reconocimiento de qué es lo que está pasando en nosotros, cómo nos está, qué es todo esto, o sea, que se mueve dentro y cómo desarrollamos esa capacidad desde adentro de influir a otros y generar bienestar, ¿verdad? Entonces, ha sido un camino maravilloso y mágico compartir desde ahí. La verdad que este webinar es para mí un regalo
o sea, poder traer a estas, como dije antes, estas hermosas mujeres y increíbles mujeres, o sea, y líderes para compartir con ustedes y para conocer de su experiencia. Eh, Floriela, para contarles de ella un poquito, es periodista, es community manager y productora audiovisual, microempresaria desde hace 10 años, en los cuales mayormente ha trabajado en el área de comunicación con pequeños y nuevos emprendimientos aquí en Costa Rica. Y se dice ella fiel creyente de que la energía femenina es la que puede cambiar el mundo. Yo creo que no, o sea, yo le quitaría el puede y diría es la que está y seguirá cambiando el mundo, ¿verdad? Es a donde queremos movernos, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que queremos llevar, ¿verdad? Y el por qué la importancia de este tema que estamos compartiendo hoy. Eh, Floriela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es un placer tenerte. Antes de darle la palabra a Floriela, bueno, no sé si querés decir algo. Uy, No, muy contenta de estar con, como vos decís, con este panel de lujo y que tanta gente esté interesada en este tema tan importante y tan necesario, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, de verdad muy honrada de estar con ustedes. pura vida, con mucho gusto. De hecho, muy interesante porque todo esto se da de un comentario de Floriela en una entrevista que me hicieron a mí para un canal que se llama Expansion Network, donde estaba hablando de todo el cambio que estamos viviendo y cómo nos movemos hacia allá y cómo potenciamos el cambio, o sea, cómo aprovechamos esta oportunidad para potenciar un cambio hacia un mayor bienestar conjunto a través de la compasión, el reconocimiento, la interdependencia, el propósito. Y Florida puso un comentario, deberíamos de hablar del liderazgo femenino, ¿verdad? Entonces, de ahí, o sea, yo inmediatamente la contacté y fue como, sí, sí, está bien, hablemos de esto, hagamos algo bonito, o sea, me encanta la idea de hablar de este tema y de ahí surgió todo esto. Si es que De inmediato, de ella es la inmediato, gestora. por 100% de aceptación el comentario. Sí, sí, no, precioso, precioso. Entonces, demasiadas gracias por tenernos hoy aquí, gracias a ese comentario. Que yo quiero hablar un poco de dónde venimos y hacia dónde quisiéramos movernos. Y por eso es que cuando Floriela la puso ahí, o sea, yo la agarré y dije, sí, hagamos exactamente esto. Venimos de un mundo hipermasculinizado, ¿verdad? Un mundo con ciertas características, ¿verdad? De la búsqueda de poder, la competencia desenfrenada, ¿verdad? Que lo hemos llevado al capitalismo, la búsqueda del logro, la estructura, o sea, el hacer constantemente, ¿verdad? Y la supervivencia es más fuerte. Todas estas ideas de dónde venimos, o sea, qué es lo que tenemos que hacer y cómo hemos regido, o sea, desde esta energía del mundo. Lo cual no es malo, o sea, nada más que lo hemos llevado al extremo y no lo hemos complementado con otras características que serían la energía femenina, ¿verdad? Para que el poder no se convierta en abuso, para que la competencia no sea destructiva, para que los logros, o sea, no sean todo lo que nos mueve, ¿verdad? Y todas estas otras condiciones. Las estructuras son importantes, en los negocios las utilidades son absolutamente necesarias para generar balance y para poder mantener, o sea, el negocio funcionando, ¿verdad? Lo que pasa es que sin el lado femenino, esto, o sea, hay por supuesto un desbalance y esto se vuelve dañino, ¿verdad? Como con cualquier cosa, el exceso o sea, nos hace daño. Entonces, justo lo que venimos viendo hace ya unos años y hacia dónde nos venimos moviendo es hacia desarrollar estas otras cualidades, ¿verdad? Cualidades de acompañar el poder con la influencia, ¿verdad? Entonces, no solo manejar el mundo con una mano de hierro, sino realmente poder desarrollar la habilidad de convencer a otros y generar una visión que nos mueva hacia eso, ¿verdad? De pasar de la competencia a la cooperación o acompañar la competencia con la cooperación, ¿verdad? Entonces, el poder entender que estamos juntos en esta experiencia, ¿verdad? Del logro a la experiencia, y eso lo vemos mucho, especialmente con las generaciones más nuevas, donde nos estamos viendo hacia donde ya el tema de títulos y tener una casa y tener lo otro, y se ha perdido valor y se mueve más a quiero experiencias, quiero viajar, quiero conocer, quiero experimentar distintas cosas, ¿verdad? De la rigidez a la resiliencia, de las utilidades al propósito, ¿verdad? Entonces, insisto, las utilidades son importantes, el propósito es también fundamental, ¿verdad? Y es el cómo generamos, o sea,
¿Cómo hacemos que lo que nos mueva sea la búsqueda del bienestar personal y colectivo y no nada más, o sea, la utilidad? Entonces, en esa búsqueda del balance, el péndulo ha estado de un lado y queremos traerlo para el otro, o sea, hacia el otro lado, pero no que se nos pase, porque todas estas características de la derecha, sin estructura, sin seguridad, o sea, sin el hacer, tampoco funcionan, ¿verdad? O sea, es movernos, aprender a movernos entre uno y otro. Pero claramente donde hemos estado solo de un lado, tenemos que traer, o sea, la energía, o sea, y las cualidades hacia el centro, ¿verdad? Entonces aquí es donde, para mí, o sea, de este grupo de lideresas, o sea, que tenemos hoy, representa muy bien el lado femenino, pero más que el lado femenino, el balance, ¿verdad? O sea, son mujeres exitosas, son mujeres que han alcanzado muchísimas cosas, o sea, que lideran, o sea, desde un balance entre ambos. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, que las conozcan, que entiendan, que puedan visualizar y tener más claro, o sea, cómo nos movemos entre esto en el ejemplo de ellas, ¿no? Entonces, listo. Floriela, cuéntenos un poquito por dónde le entramos al asunto. Bueno, yo creo que deberíamos de presentar a las chicas, ¿no? Sí, yo voy a hacerles, voy a hacer un poll aquí para que nos cuesten, para también conocer un poco de dónde nos acompañan. Entonces son dos preguntitas, uno, de dónde vienen y cuáles son, qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿verdad? Entonces, si nos pueden llenar el poll ahí o la encuesta que les debería estar saliendo en este momento en la pantalla, eh, para, para conocernos un poquito mejor y entender, entender con quiénes estamos, ¿no? Para que sea esto todavía más interesante. Listo, que ya casi los tenemos a todos. Tenemos gente de Costa Rica, gente de México, gente de Colombia, por ahí vía Valeria, y imagino que está María Teresa también por ahí, gente de Estados Unidos, y nos falta otra gente de otros países también que se había apuntado, que me imagino que ahorita se unirán. Y tenemos emprendedores, asalariados, profesionales independientes, docentes, estudiantes, lindísimo. O sea, tenemos una gran variedad de gente de todo lado y de distintas partes o de actividades profesionales, ¿verdad? Y personales. Entonces, bien, qué bonito conocerlos. Ahí les comparto los resultados para que los puedan ver y me conozcan. Entonces, para presentarlas, presento yo, presentad vos, ¿cómo quieres hacerlo? Presentate, Irene, vos, o sea que... Sí, perfecto. Bueno, hoy nos acompaña Irene García. Irene García, desde hace 5 años, entró a trabajar el equipo de la alcaldía de la municipalidad de Curridabat. Básicamente para polinizarla, y ahorita les explico por qué polinizarla, con ideas innovadoras y convertirla en una ciudad dulce. Irene ha imaginado o imaginó y ha venido trabajando sobre esto, una ciudad agradable y próspera con espacios públicos donde la biodiversidad tenga un papel protagónico dentro del paisaje urbano. Irene es ingeniera en biotecnología con una maestría en mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es asesora de la alcaldía de Curridabat, donde lidera el equipo de innovación con la visión Ciudad Dulce y dándole a esta visión un enfoque de bienestar que abarca ciencia, la más avanzada que se pueda tener a mano, y transformando la noción tradicional de lo que una ciudad puede ser o de lo que nosotros conocemos como una ciudad tradicional. La visión Ciudad Dulce ha ganado múltiples reconocimientos en los últimos años. Por ejemplo, uno de ellos es el premio Prácticas Innovadoras para el Nuevo Urbanismo en el año 2016, que lo otorgó UN Habitat, Mercociudades y FLACMA. También tienen un certificado de reconocimiento en el Premio Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana. Eso también fue ganado en el 2016.
Y el premio más reciente que tenemos documentado, bueno, que nos facilitó la información IRE, es del 2018, que ganaron el premio Charter en el Congreso para el Nuevo Urbanismo por la iniciativa Ciudad Dulce. Ciudad Dulce lucha por derrotar o trabaja en derrotar el antagonismo ciudad-naturaleza, partiendo o naciendo en Curridabat, en Costa Rica, y es un plan para recuperar la naturaleza urbana y hacer de la ciudad un lugar más agradable. Esa es Irene. Sí. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. Y ahora Irene nos va a contar de Ciudad Dulce. Es un proyecto, pero increíble, ¿verdad? O sea, es maravilloso lo que tiene Irene que compartirnos, o para compartirnos hoy. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Irene. O sea, de verdad que es un privilegio para nosotros poder escuchar lo que tenías para decirnos, ¿verdad? Porque es maravilloso. Listo, entonces yo presento a Carla. Carla Aguilar, o sea, es emprendedora en serie, tiene más de 13 años de experiencia en desarrollo de marcas, fotografía y conceptualización creativa. Es cofundadora de Qué Buen Lugar, el cual es un emprendimiento, ella lo llama un emprendimiento digital con más de 250,000 seguidores. Y ese es un proyecto lindísimo. Yo creo que Carla al día de hoy no le he dicho, pero yo conozco uno de sus compañeros fundadores, ¿verdad? Y es un proyecto lindísimo que nos lleva a pasear por toda Costa Rica. Bueno, ellos pasean por Costa Rica, nos enseñan fotos, cómo hacerlo y nos antojan para que todos vayamos a conocer todas esas áreas del país maravillosas. Y ahora ella nos contará un poco mejor de eso, pero es un proyecto espectacular. Y también fundadora de la franquicia Life Oro, con 5 puntos de venta a nivel nacional, entre otros proyectos que también ha mejorado y que ahora nos contará. Es apasionada de los emprendimientos con propósito, la aventura y la naturaleza, ¿verdad? Ante toda esta situación que se ha dado con el coronavirus y la pandemia, nace el último proyecto que tiene, que también es un proyecto interesantísimo, que es donde reconectamos un nivel, o sea, un poco más profundo, que se llama deunlocal.com, lo cual es una plataforma dedicada a visibilizar el trabajo de emprendimientos, productores y comercios locales con el objetivo de mover la economía nacional, ¿verdad? Entonces ese es otro proyecto lindísimo que ahora también Carla nos va a contar. Bienvenida, Carla. O sea, es un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y feliz de compartir con estos mujerones también. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y Sol, ¿quieres le doy yo a Sol también? Sol y yo tenemos ya ratillo conocernos, ¿verdad? Sol estudió psicología y tiene posgrados en psicología clínica, gerencia de recursos humanos y administración de empresas. Es socia fundadora de Factor Humano y creó esa firma en el 2007 y la ha convertido junto con sus socias y equipo en una de las principales firmas de consultoría de capital humano en el país, en Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia en organizaciones del sector privado, público y social. Hoy es profesora de Lead University, un privilegio tenerla como profesora en los programas de Ciencias de Administración y Comercio Internacional, y actualmente es presidente de la Junta Directiva de Ideas en Acción, de la Asociación Ideas en Acción, una organización sin fines de lucro que se enfoca en desarrollar las capacidades estratégicas de personas jóvenes. También es miembro de la Junta Directiva de Poder Ciudadano Ya, que es activismo cívico para la democracia, y Fundación Gente, acción social en pro de la educación. Ella también es mentora de Voces Vitales y Founder Institute de Costa Rica. Y además, o sea, en la campaña presidencial 17-18, o sea, hace unos años, participó como candidata a la vicepresidencia para el partido Nueva Generación, como un ejercicio cívico y político, aportando ideas a la sociedad y especialmente buscando inspirar más mujeres a unirse y participar en la política de su país. También fue miembro de la Comisión para la Reforma del Estado convocada por el presidente de Costa Rica. Ahí donde la vemos, o sea, Sol vive como 3 o 4 vidas a la misma vez. O sea, ella es de esas personas privilegiadas que tiene como 60 horas al día, ¿verdad? Y no se sabe cómo multiplica esas horas y con todo lo que se mete y todo lo que hace, ¿verdad? Es impresionante la capacidad de acción y de resolución que tiene Sol. De verdad es un regalo, o sea, tenerte aquí, Sol. Muchísimas gracias por apuntarte esta locura y participar. Muchas gracias, Rod, por la invitación, sobre todo. Es la red de apoyo. Es la red de apoyo lo que permite que uno pueda hacer un montón de cosas. Estoy segura que mis
colegas aquí de la sesión están de acuerdo. La cosa solo sale así en colectivo. Muchas gracias por el espacio, de verdad. No, buenísimo, muchas gracias por estar aquí. Sol es de esas que se apunta a cualquier cosa, es increíble, yo de verdad no sé cómo hace. Bueno, casi. Sí, a todo lo que sea positivo y genere bienestar. Y sea divertido. Sí, muy bien, buenísimo, muchísimas gracias. Flo, entrémosle al tema. Claro que sí. Tal vez antes de empezar con las preguntas que les vamos a hacer a las chicas, quisiera invitar a la audiencia que durante el desarrollo de las respuestas de ellas, si tienen alguna pregunta, la formulen por el chat, por favor, para nosotros al final trasladárselas a ellas y ver cómo les respondemos. Ok, vamos a empezar entonces con la primera pregunta. La dinámica va a ser muy sencilla. Planteamos la pregunta y cada una va a aportar su respuesta a esta pregunta partiendo de su experiencia, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que tenemos es, como mujer lideresa y emprendedora, ¿cómo consideras que el liderazgo femenino es distinto, verdad? Remitiéndonos un poquito a lo que hablábamos al principio en las diferencias entre la energía femenina y la energía masculina, sin afán de antagonizar, sino de resaltar las cosas positivas que la energía femenina nos aporta y que es tan necesaria, como decíamos antes, en estos tiempos. Entonces, repito la pregunta, como mujer lideresa y emprendedora, ¿cómo consideras que el liderazgo femenino es distinto? Si quieren, empecemos por Carlita. Bueno, buenísimo. ¿Qué es distinto? O sea, el otro día les contaba que para mí solo existe esa forma de liderar. Empecé bastante joven, entonces con mi hermana, que es mujer también, entonces la manera de liderar, aparte de que nos parece súper importante la estructura, pero siempre hemos sido como muy creativas, eh, digamos, siempre en pro de ver cómo nos apoyamos con otra gente. Entonces, en realidad, cuando yo lo veo así separado, ahora como lo presentó Rod, yo digo, sí, hay cosas que nosotros tenemos como de la forma de liderar, digamos, masculina, pero tenemos todo y en todos los proyectos que yo he desarrollado está todo lo de el liderazgo femenino. Nunca lo había visto, digamos, como separado y es bien interesante, pero creo que, digamos, yo, una de las cosas que repito muchísimo y la gente que ya me conoce es como Carla siempre habla del propósito. Entonces, para mí es de las cosas más importantes y si tuviera que decir, digamos, como qué tipo de liderazgo, digamos, desarrollo normalmente, para mí es a partir del propósito. Todo lo demás son otras, digamos, características muy positivas, pero cuando uno tiene el propósito claro y alinea los valores y no solamente como el propósito personal, sino que yo siempre le pongo un propósito al negocio, creo que eso es lo que hace que fluya súper bien y a partir de ahí, por supuesto, queremos que sea rentable, queremos que sea estructurado, que se pueda, que sea escalable. Entonces, sin estructura, digamos, no hay escalabilidad. Pero sí creo que, digamos, de todas las características, para mí el propósito es de las cosas más importantes y, y lo que me ha hecho también compartirlo con otros emprendedores y ojalá que todos tengan un propósito y que logremos impactar la mayor cantidad de personas de manera positiva. Buenísimo. Muy bien, seguimos con Irene, si quieren. Bueno, yo creo que cuando me conecto con esto del tema del liderazgo femenino, sobre todo me conecto con un liderazgo que tal vez es antipatriarcal, pero no necesariamente es una habilidad femenina. Creo que es una elección consciente que uno toma y que tiene un particular interés y entrenamiento para conectarse con la vulnerabilidad.
la vulnerabilidad de la gente, de la población, y sobre todo tiene una característica importante que es la característica de cuidar el entorno, cuidar a los demás. Y sí creo que tiene un método, creo que se practica, creo que con el tiempo se va mejorando, ¿verdad? Y que básicamente tiene mucho que ver con cuál es el tipo de relación de poder que uno elige tener. Y esto se mejora con el tiempo, pienso yo, a través de la vida, es un proceso largo de mucho aprendizaje y es si quiero ejercer la relación de poder de la fuerza, ¿verdad? O quiero ejercer pues la relación de poder que tiene que ver con conectarse con los más vulnerables, con los más necesitados y que normalmente está lleno de mediadores, ¿verdad? Y en este caso de Ciudad Dulce los mediadores son los polinizadores, ¿verdad? Y darles este lugar como mediadores. Entonces sí creo esto, que es un reto, ¿verdad? Es un reto enorme porque uno elige cuál es ese tipo de relación de poder que quiere tener, y eso hace toda la diferencia. Ejercer el poder por ejercerlo, para hacer daño a los demás, ¿verdad? De una forma maquiavélica, tal vez, una forma de decirlo, o ejercer el poder cuando se necesita, precisamente para mejorar la vida de los demás y el entorno, ¿verdad? Eso es lo que creo. Muy Vamos. bien, yo, Tal yo vez agrego un poquito entonces ahí mi óptica. ¿No? Te corté. no, no, dale, dale, por favor. Yo después opino yo, el espacio es de ustedes. De último, está bien. No, quería tal vez agregar a lo que comparten las compañeras, y estoy de acuerdo en la experiencia, que a mí sí me gusta tal vez en lo personal distinguir entre liderazgo femenino y mujeres líderes. Me parece que como vimos al principio en tu Filmina, hay ciertos atributos que se pueden asociar, digamos, de alguna manera, cierto arquetipo de lo masculino, arquetipos de lo masculino y hacia lo femenino. Entonces, cuando yo hablo de liderazgo femenino, me gusta pensarlo desde ese punto de vista, digamos, más arquetípico y entonces, y también las mujeres líderes y los hombres líderes. Y esa distinción quizás la hago o me permite, me facilita, porque primero pienso que hay muchos hombres que, cuyo liderazgo es bien balanceado también, ¿no? Y tiene bastante de esta parte femenina también, de conectar, de mostrar las emociones y de verdad que cada vez más me alegra mucho poder ver que los hombres se permitan eso, porque a mí me parece que el costo, nuevamente también, como decir, en el patriarcado, de ese peso llevado al extremo de la de la hipermasculinización, tal vez, eso creo que afecta tanto a los hombres como a las mujeres, no creo que, ¿verdad? Bueno, entonces dicho eso, y porque la pregunta también nos invita a reflexionar sobre la propia vida, tengo que decir que yo honestamente pienso que, digamos, por lo menos los primeros años de comenzar la empresa y mis primeros años de carrera, yo creo que ya no necesariamente estoy ahí, pero al principio sí, mi liderazgo era muy masculino. Era un liderazgo muy adaptado, digamos, a lograrlo y de verdad que requirió pues procesos de reflexión, de análisis, de toma de conciencia, porque creo que las mujeres en algunas circunstancias podemos adaptarnos, sobre todo en ciertos entornos, a veces tenemos que adaptar nuestro estilo de liderazgo y masculinizarlo en este sentido, ¿no? En el sentido de que ciertos rasgos que tal vez se asocian más tradicionalmente, digamos, a lo masculino. Y sí, tengo que decir que la verdad es que mi liderazgo era muy masculino y que entonces yo, digamos, hace algún tiempo comencé un proceso de exploración de cómo lograr más ese balance, de cómo lograr ir más hacia, tal vez habiendo pasado la curva esa más dura. La curva no pasa nunca, ¿verdad? Pregúntele al ministro. Estamos tratando de la curva, pero sí, al principio, pues los primeros años de los negocios son bien complejos y sin duda el empresarialismo es apasionante, pero hay que poner
Entonces, tal vez eso me sirvió, ese tipo de liderazgo me sirvió para echar para adelante, pero ya ahora, digamos, me he invitado a explorar más el equilibrio y entonces conecto con lo que comentan también las compañeras de poder descubrir esos otros atributos y entonces liderar ahora desde otra energía, si se quiere, o mezclar un poquito más las energías, pero bueno, lo cuento un poco, pues, un poco para compartir también la experiencia personal. Claro, no, yo te voy a meter la cuchara ahí, Flo, o sea, no, me encanta lo que las tres dicen. Primero el tema de propósito, ¿verdad? Que eso es algo entre comillas nuevo, ¿verdad? Y cuando digo nuevo es que hoy lo hablamos abiertamente. Cuando yo estudié administración hace 20 resto de años, no se hablaba, o sea, nunca de hacer un negocio de propósito, se hablaba meramente, es el fin de una empresa es generar utilidades, punto, o sea, ese es el fin, ¿verdad? Y si uno no está generando utilidades, está en o sea, está en la facultad equivocada, así literalmente, ¿verdad? Y hoy, o sea, es un tema que, o sea, como decía Carly, me encanta, yo no concibo un negocio que no sea desde un propósito, o sea, maravilloso, ¿verdad? Cómo nos movemos más hacia esa línea de cómo o sea, cómo buscamos realmente generar negocios, o sea, que generen bienestar, o sea, no solo utilidades. Las utilidades son bonitas, son importantes, o sea, nos generan un montón de bienes, de cosas bonitas, sí, de cosas bonitas, pero no solo eso, ¿verdad? Y además, o sea, lo que decía Irene también me encanta es el tema de se aprende, ¿verdad? Y yo creo que eso, por eso estamos aquí, ¿verdad? O sea, y es porque, y solo reforzaba con su experiencia personal, o sea, es traer la mirada para adentro y decir, bueno, ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy más de un lado? ¿Estoy más del otro? Yo hace unos días hablaba con un cliente y le decía, que de hecho anda por ahí, o sea, le decía que yo tuve que aprender a ser más directivo, o sea, porque yo era, o sea, mi estilo de liderazgo era muy democrático, participativo y todo, y había momentos en los que necesitaba agarrar y decirle a mis clientes, para acá vamos. O sea, no es negociable, acá vamos. Y eso me cambió mi dinámica con mis clientes profundamente, pero tuve que aprender a hacerlo. O sea, tuve que darme cuenta que yo estaba más de un lado y tenía que moverme un poquito más hacia el otro. Entonces, eso que decir de que se aprende, o sea, y se aprende a través de la práctica y a través, en mi criterio, lo que yo, o sea, creo y comparto es desde la conciencia personal, ¿verdad? Desde el verme hacia adentro. Entonces me encanta, de verdad, demasiadas gracias por compartir. Ok, todavía tenemos unos minutitos en esta pregunta, entonces tal vez voy a contarles dos preguntas que hicieron dos de las chicas que están en la audiencia. Jessica nos dice, es cierto, las mujeres tenemos la habilidad de adaptar nuestro liderazgo al entorno. Quisiera preguntarles cómo impactan las diferencias culturales en ese estilo de liderazgo femenino. Y Raquel dice, ¿qué recomendaciones tienen para una como mujer cuando nos toca lidiar con otras mujeres en quienes predomina el liderazgo masculino? Para no caer en señalamientos o prejuicios tipo, las mujeres son mandonas. Que eso lo hemos escuchado todas, probablemente las que estamos aquí y las que están en la audiencia, todas lo hemos escuchado, es que usted es muy mandona. Entonces, tal vez, Empecemos con la primera, yo creo, sí, y porque, si mal no recuerdo, porque yo revisé todos los que se apuntaron, Jessica, si mal no recuerdo, sos de México, ¿verdad? Creo. Jessica está en México, Jessica es costarricense, pero está en México trabajando allá desde hace un par de años. Entonces es una cultura, o sea, aunque somos latinos, aunque es una cultura bastante diferente, ¿verdad? Correcto. Preciosa, Tal vez me animo a ofrecer una respuesta ahí, si están... Dale, Sola, adelante. De acuerdo. Con lo cultural, definitivamente también lo femenino y lo masculino son constructos culturales, ¿verdad? Sin duda. Y entonces, creo que hay que también observarlos a la luz de los referentes de cada una de las culturas, lo que es interpretado como más hacia lo masculino o más hacia lo femenino, y eso, incluyendo los estilos de liderazgo, tiene mucho que ver justamente con las culturas. Nuevamente, yo creo que al final de cuentas, hay que, tal vez, no sirve de mucho decir esto es lo bueno y esto es lo malo, no necesariamente, no, al final de cuentas, como contaba también ahora, hay momentos en donde se necesita más de una energía, hay momentos en donde se necesita más de la otra, independientemente si uno es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces yo creo que el desafío es hacer una buena lectura de cómo es que se interpreta en el entorno, es adaptarse, digamos, y poder, para liderar de manera efectiva, uno tiene que poder hacer bien esas lecturas para influenciar positivamente
y tener estos efectos, o dirigir positivamente y decir, vamos por aquí, lo siento, porque no, es lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? Entonces, liderazgo en realidad es más arte, es un arte en alguna medida, y tener la capacidad para poder observar alrededor, creo que es una habilidad muy, muy valiosa. Perfecto, perfecto. Yo creo que esa respuesta que diste también responde la de Raquel, ¿verdad? Cómo influenciar a las... estabas hablando específicamente de mujeres, cuando te toca trabajar con otras mujeres, que vienen parte de un liderazgo más masculino. Tal vez, Flo, ¿puedo agregar un poquito a la pregunta de Raquel? Dale. Yo siento bueno, que en mi experiencia sí hay una propensión, digamos, como biológica, diría yo, desde mi visión biotecnológica, ¿verdad? De los demás, digamos, a admirar el tipo de liderazgo, pues que glorifica todos los gestos basados en fuerza. Pero luego esa misma técnica, digamos, cuando ese tipo de método se aplica durante mucho tiempo, de tener poder, digamos, haciendo daño a los demás o ejercer este tipo de liderazgo, digamos, sobre todo patriarcal, la gente lo va perdiendo con el tiempo. Entonces yo creo que sí es necesario, y Rodolfo ahora lo comentaba, es un estado de mucha presencia y tranquilidad, de estar uno seguro de lo que uno está haciendo en el día a día y tener la paciencia de esperar que los frutos vengan, digamos, de ese tipo de liderazgo, que le llamo yo más un tipo de liderazgo, ¿verdad? Más que un liderazgo femenino, digamos, sino un tipo de liderazgo diferente, ¿verdad? Basado en la vulnerabilidad. Y yo creo que ahí es donde todas las cosas van cayendo por su propio peso, ¿verdad? Porque no, este otro tipo de liderazgo es un liderazgo que no se sostiene mucho a través del tiempo y es muy agotador energéticamente. Eso era lo que quería. Perfecto, súper bien. Yo creo que ahí, no sé si alguna quiere agregar algo. Tal vez sí puedo solo agregar un detalle final con respecto a lo de las otras mujeres también. Yo creo que tal vez también es bueno tener conciencia y desde una mirada de empatía, que las mujeres no siempre somos conscientes de que a veces nos masculinizamos, nuevamente, todo entre comillas, un poco para poder sobrevivir, digamos, o poder avanzar en ciertos ambientes. Entonces puede ser que el comportamiento de algunas mujeres, nuevamente, es un liderazgo más hacia lo que vimos y estamos asociando más con lo masculino y no necesariamente tienen conciencia de eso. Entonces yo creo que los procesos de diálogo, por eso es tan importante seguir hablando de estos temas, y se puede hablar de estos temas dentro de las organizaciones, con los grupos de mujeres, es decir, el tema no está todavía acabado, ¿verdad? Entonces, si se pueden hacer procesos de diálogo con mirada de género, eso ayuda mucho porque la toma de conciencia es lo que va ayudando justamente a poder llegar a ese punto de equilibrio. Claro, claramente. De hecho, con respecto a eso, doña Marjorie decía, para Sol, ese sentido inicial de liderazgo del que vos hablaste, que si no era una respuesta necesaria a la resistencia patriarcal al liderazgo femenino, que normalmente hay esa resistencia. Cuando ven que una mujer está liderando, siempre alguien salta. No es que, o mansplaining, o así no es, o se hace mejor de esta manera. Entonces, doña Marjorie dice, te pregunta que si tal vez eso era una respuesta a esa resistencia. Creo que hubo resistencia, sin duda. Hola, hubo resistencias, sin duda, de afuera, pero no sé si era necesariamente una reacción de mi parte. Puede ser que algo de eso hubiese. Me parece más que era una adaptación o una interpretación de que así era como había que hacerlo, ¿no? Entonces una adaptación a mi entorno, pero sí, pues que ha sido una búsqueda al decir, no, se puede hacer un equilibrio. Y bueno, también, a ver, esto hace ratico, ¿verdad? Entonces creo que ha habido un proceso de evolución en los años en donde hay más apertura y los mismos hombres quieren poder equilibrar mejor su liderazgo. Entonces esto es una conversación que ya se puede tener y todos podemos reflexionar al respecto. Entonces creo que hay un poquito de todo. Yo creo que todavía me falta mucho tiempo de reflexión para poder descifrarlo 100%, pero de eso se trata al final, ¿no? Es una búsqueda. Claro, claro. Sí, porque en el camino vamos cambiando y adaptándonos y aprendiendo también.
Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Voy a cerrar con un comentario, no es una pregunta, de parte de Katia, que dice que parte de la necesidad de que abracemos nuestro ser con sus dos polaridades y que así como requerimos que los hombres se reconcilien con su parte femenina, las mujeres debemos ser conscientes de nuestra energía masculina también. Muchas gracias por el comentario, Katia. Muy aceptado. Pasamos a la siguiente pregunta. Igual para las tres. ¿Cuál ha sido tu experiencia o tu principal reto como mujer que lidera? Si quieren, empecemos con Ire hoy, ahorita, en esta pregunta. Irene. Ok, yo creo que mi principal reto está relacionado con el poder. Vuelvo a la paradoja del poder y es donde se coloca o cómo se ejerce, ¿verdad? El poder y cuándo se ejerce. Es el tema del conflicto de intereses, ¿verdad? Es evitar el conflicto de intereses, que es muy, muy dado, y yo hablo particularmente del tema de los gobiernos, ¿verdad? De la política, donde hay un fuerte conflicto de intereses que evitan, digamos, que se genere pues un liderazgo positivo, le llamaría yo, ¿verdad? En términos generales, que tenga un efecto importante, digamos, en lo que sea que uno está haciendo. Entonces, yo creo que a mí me ha costado también entender cuál es ese acercamiento, digamos, hasta cierto punto también feminista, ¿verdad? De cómo hacerlo para que sí sea reivindicativo, digamos, y justiciero de alguna forma, ¿verdad? Pero desde un lugar como más, ¿cómo lo puedo explicar? Como desde un lugar más neutral, ¿verdad? Únicamente como para darle como ese lugar importante a las diferencias de género, en términos generales, ¿verdad? A las diferencias de género y a la naturaleza, digamos, a la vulnerabilidad de la población, a evitar lo que les decía, digamos, del liderazgo patriarcal, porque las mujeres también estamos un poco condicionadas biológicamente, digamos, a repetirlo, ¿verdad? Y creemos que esta es la única forma, digamos, de lograr las cosas, ¿verdad? Entonces, esa ha sido mi experiencia, básicamente. Muchas gracias, Ire. Sol. Claro, sí, gracias. No, bueno, para mí quizás en lo personal el principal desafío sin duda ha tenido que ver con el equilibrio y un poco lo que decía Rodolfo más temprano, tratar de hacer todo lo que uno quisiera poder hacer, pero especialmente desde el punto de vista de ser mujer, el balance entre las responsabilidades que uno tiene personales, sobre todo desde que nació mi hijo, la verdad es que el equilibrio de poder ofrecer esa presencia y ese estar para mi hijo y ser madre y esa dedicación que se requiere, pero a la vez tanta pasión por lo que yo quiero hacer con mis proyectos, con mis hazañas, lograr, digamos, ese ha sido el principal reto, ver cómo hacerlo. Y nuevamente, repito, solo ha sido posible para mí porque he tenido una red de apoyo fundamental y un apoyo enorme desde mi familia hasta, ¿verdad?, mi equipo de trabajo. Siempre he estado clara que solo así, ¿no? Que sola no hago nada. Entonces, pero siempre es una lucha, ¿no? Es una lucha y lo vemos ahora con esta pandemia, evidentemente ha sido o ha quedado mucho más en evidencia cómo la recarga de los factores de cuidado de dependientes, etcétera, y de la atención de los hogares, hay un énfasis mayor en las mujeres y no voy a ser injusta, el papá de mi hijo siempre ha estado muy presente y es un excelente papá, pero sí hay una cuestión cultural y hasta uno mismo, ¿no? Quizás uno mismo tiende a asumir más cosas de las que, ¿verdad? Hay una cosa muy fuerte ahí, yo creo que en resumen, ese es mi principal desafío y lo sigue siendo, cómo lograr, y uno siempre está ahí como con culpa, siempre hay una culpa ahí que siempre está, hay que lidiar con eso. Sí, siempre. Sí. Eso es casi que inevitable, ¿verdad? Carlita.
Bueno, creo que, a ver, el reto siempre, y creo que es una cuestión cultural, es como, de cierta manera, existe un miedo en el momento, digamos, cuando yo empecé joven, que siempre existía como ese miedo de negociación, tal vez como llegar a donde un gerente y presentarle un proyecto o algo así. Siempre existe el miedo, pero creo que también tener como una mente súper abierta y ahora que estaban diciendo que uno a veces sí agarra como un poco el rol de liderazgo masculino para poder enfrentar ese miedo, o sea, creo que a veces uno lo saca que no sabe ni de dónde. Eh, entonces, o sea, estaba el reto del miedo, pero al mismo tiempo, cuando uno tiene como los objetivos bien claros y querés, o el mismo propósito bien claro y querés llegar, o sea, no importa ese miedo, es como cualquier otro miedo, o sea, no sé, en qué buen lugar nos tiramos a las pozas y siempre existe el miedo, o sea, eso no se va a quitar, pero es simplemente decir, o sea, es el momento de hacerlo y si no lo hago yo, tal vez otra persona no lo va a hacer. Entonces también creo que es un reto que todas tenemos, pero al mismo tiempo, así como los hombres líderes y las mujeres, creo que tenemos que sacar fuerza de otro lado y también nosotros tenemos la habilidad, y creo que las mujeres, y no sé si lo comparten, pero como podemos leer un poco cómo podemos negociar y no siempre va a ser desde la negociación, o sea, más bien desde la masculinidad, sino más bien podemos ser estratégicas a la hora de hablar y podemos entender o leer bastante a la otra persona. Entonces, creo que aunque tenemos algunas trabas ahí por la parte cultural, como ustedes comentaban ahora, creo que también nos podemos sacar esa fuerza y esas ganas de liderar también desde nuestra parte muy femenina y tenemos, creo que eso es muy positivo y no creo que, o sea, en realidad una vez me preguntaban como, me hicieron una pregunta con qué buen lugar en el turismo la gente, o sea, las mujeres en su mayoría tienen puestos muy bajos, ¿verdad? O sea, no son el gerente del hotel o el del tour operador y así. Y en un foro me iban a hacer una pregunta de cuáles habían sido mis limitaciones. Y yo le dije, en realidad nunca he tenido una limitación y nunca me he sentido como atacada, ¿verdad? O de cierta manera excluida por ser mujer, sino que más bien mi forma de verlo es no tener miedo, o sea, lo único que nos pueden decir tal vez es que no, pero llegar y presentar un proyecto o hacer, ¿verdad? Creer en lo que uno quiere hacer y ser como muy fuerte, eso es lo que nos hace de un poquito como diferentes, creo, pero realmente no veo que haya, o sea, yo no me he topado, la verdad, como una limitación por ese lado y no sé si es porque he sido bastante afortunada, pero al mismo tiempo pienso en que siempre vamos a tener miedo. O sea, hay un miedo ahí que las mujeres tal vez hasta nos lo creemos, no lo creamos nosotros. Muy bien, Yo, muchas gracias. yo te voy a meter la cuchara ahí un momento, o sea, porque de nuevo, o sea, me encanta el tema de hablar del manejo de roles, el manejo del poder, ¿verdad? Y los resultados, ¿verdad? Eso que mencionaban, o sea, solo mencionaba la culpa y ahora vos mencionas el miedo. Y todo ese proceso, ¿verdad? Que es de darse cuenta, primero, que hay mucho impuesto por la sociedad, o sea, súper fuerte, ¿verdad? De cuáles eran los roles de cada uno de nosotros que se han ido quebrando y transformando esos roles en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Tal vez un poco más, o sea, yo recuerdo a mi mamá hablando de su lucha, o sea, por poder usar minifalda para ir a la universidad, ¿verdad? Y de cómo la mandaban para la casa, o sea, porque andaba en minifalda, ¿verdad? Entonces, o sea, ya, eso, o sea, años 60, ¿verdad? Y como poco a poco, ¿verdad? Y tristemente muy lento, creo que a mi gusto, pero se han ido quebrando esos roles, pero todavía lo que resta, ¿verdad? De esa historia de lo que nos impone la cultura, de los roles de cada uno de nosotros, que no es solo la mujer la que lo sufre, ¿verdad? Como Sol también lo mencionaba, el rol que también, Irene creo,
sea, el rol que también se le impone al hombre de que hay cosas que no puede hacer, hay cosas que no puede mostrar, o sea, hay vulnerabilidades, o sea, o hay una parte vulnerable que no se puede mostrar porque se le ve para abajo, ¿verdad? Entonces, todo este tema de cómo manejamos los roles impuestos por la sociedad, la cultura, y que además disparan emociones, o sea, es súper importante, ¿verdad? Y es ese trabajo personal que necesitamos hacer para poder desarrollar nuestro pleno potencial, ¿verdad? Como líderes en este caso. Y yo le voy a hacer aquí, porque esto va muy de la mano con lo que, aquí hay una pregunta y va muy de la mano con lo que decía Carla, ¿verdad? Dice Minoshla, ¿cuáles serían sus top 3 tips para el liderazgo femenino joven? Ya que ser joven es otro reto adicional, ¿verdad? Y vos justo ahora hablabas, ¿verdad? Del tema de ser emprendedora joven. Entonces, tal vez si le puedes contestar a Minoshla tu idea sobre eso. Ok, los 3 tips. Bueno, em, o sea, creo que una de las cosas que yo aprendí, y no sé ni de dónde me salió, pero mucha gente y nos enseñan al nivel de negocios, eh, que tenemos que siempre estar viendo la competencia y lo que está haciendo y le imponen a uno como eso desde el principio. Yo estudié diseño publicitario, entonces no estudié negocios, creo que eso fue una ventaja también, pero fue una de las cosas que yo siempre dije, como hay que hacer bien lo que estoy haciendo, digamos, en ese momento era el negocio de las fotos. Entonces, aunque empezaron a aparecer un montón de competencia, o ya existía, siempre lo hice de la manera en la que yo pensaba que había que hacer. Entonces, creyendo mucho, o sea, teniendo como mucha confianza en la propuesta de uno. Eh, Creo que uno de los tips es no ver la competencia, sino avanzar uno lo más rápido posible y estar en constante innovación y no tanto como viendo qué es lo que está haciendo el otro. Eso me ayudó, creo que me ayudó bastante. Siendo joven la verdad es que, y vuelvo a decirlo, lo que tenía más era como miedo muchas veces, pero tenía que presentarme y yo misma tenía que era como la cara del negocio, entonces era como, o sea, si no soy yo, ¿quién más lo va a hacer por mí? Y creo que a veces es definitivamente, era una lucha con el miedo, entonces también, o sea, creo que mucho es confiar en lo que uno está haciendo, que lo está haciendo bien. ¿Qué más puede ser a nivel de buscar el propósito? Creo que aunque siempre buscamos que el negocio de nosotros sea rentable, el propósito hace más fácil la toma de decisiones. Entonces, también otro tip es buscar el propósito desde que uno empieza, ya sea el negocio, el emprendimiento. Eso le va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones porque normalmente asociamos ciertos valores con el propósito. Entonces se nos hace más fácil la toma de decisiones. Muchas veces cuando nos vemos ahí un poco débiles a la hora de tomar decisiones, volvamos siempre al propósito y el propósito nos va a ayudar en esa parte. Y confiar, o sea, no importa la edad, yo creo que también yo, o sea, agradezco que tal vez tenía a mi hermana ahí a la par, entonces era como el empujoncito, pero muchas veces me vi en situaciones en las que yo tenía que defender mi punto y siempre confié en que lo que estaba haciendo no necesariamente era perfecto, pero estaba bien y yo confiaba en que estaba dando, por ejemplo, en ese caso, un buen servicio. Entonces también defender, o sea, es importante defender lo que uno hace y confiar. Creo que, espero que le ayude. Dale, Sol. Sí, gracias. Solo quiero agregar algo a esa linda respuesta, en el sentido de que sí, es cierto, hay mucho adultocentrismo, sobre todo en el contexto, no sé, de los negocios, de la gestión, bueno, en el mundo yo creo que hay mucho adultocentrismo, pero no es cierto que los jóvenes no puedan liderar, lo contrario, yo creo que de verdad el liderazgo es el arte de influenciar, me parece a mí, y entonces las personas jóvenes pueden liderar de manera extraordinaria. Yo creo que la pregunta entonces que uno tiene que hacerse como persona joven es, ok, para influenciar en esa circunstancia, porque el liderazgo también es situacional, depende de cada situación, de cada momento,
Entonces, cuando yo necesito liderar en una circunstancia, preguntarse, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer la mejor influencia, la influencia más conectada con ese propósito y que va a ser más efectiva? Y si es hacia personas adultas, pues analizar a esas personas adultas, ¿verdad? Pero efectivamente creo que uno es el que tiene que comenzar por no comprarse el autocentrismo, uno como persona joven. Ustedes, personas jóvenes, pues ya uno no. Pero ustedes, personas jóvenes, no se coman el cuento de que las personas jóvenes no pueden liderar, porque bueno, nos gastaríamos toda la noche hablando de ejemplos conocidísimos, ¿verdad? De personas muy jóvenes que han hecho transformaciones profundísimas, porque están, creo yo, como Carla, muy conectadas con su propósito, con mucha claridad, porque dominan el tema que les compete, lo dominan, entonces son, ¿verdad? Creo que hay mucho que uno puede hacer y sin duda una persona joven puede liderar para allá, para acá, para todas. Tal vez si puedo agregar también ahí algo que las compañeras me han inspirado aquí, y apunté un par de ideas. Sí, claro. Rapidito, yo creo que en mi experiencia he visto que las personas jóvenes están más abiertos a utilizar la evidencia para tomar decisiones, y esto es una gran característica del liderazgo, me parece a mí, y también están más propensos a dejar de lado el ego. Eso es lo que yo he visto porque no está tan construido todavía, ¿verdad? Y esto es valiosísimo en temas de liderazgo. Esperamos que Miroslava le haya gustado la respuesta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a tirarles esta preguntita que está interesante y se las trae. Josette dice, quisiera preguntar, ¿cómo se puede enseñar el liderazgo femenino para los ámbitos religiosos y teológicos? Está complicada, está un poco profundo. ¿Quién se anima? De nuevo, Para ver si entiendo, sí, exacto, tal vez repetimos. ¿Cómo se puede enseñar el liderazgo femenino? Me imagino que tomando en cuenta el ámbito religioso, que ya de por sí a las mujeres, por lo menos en el mundo occidental, nos limita muchísimo para liderar, ¿verdad? O teológicos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la religión o de la teología, ¿cómo se puede mejorar, enseñar o aportar al liderazgo femenino, a que las mujeres saquen ese liderazgo, esa energía para liderar? Tal vez hagamos una cosita, o sea, yo sé te explicarnos un poquito, yo voy a batear de por dónde podrías estar viniendo, o sea, yo creo que si nos vamos, especialmente si hablamos del cristianismo, el catolicismo, tiene un trasfondo bastante patriarcal, ¿verdad? Entonces no sé si es desde ahí de donde estás hablando, o sea, o si desde las estructuras más, digamos, católicas, donde es el padre, o sea, donde igual también es una estructura patriarcal, pero más de poder de estructura. Porque no estoy muy seguro. No Dice estoy que seguro. sí, exacto. Ah, ok. Exacto, ¿cuál? Supongo que a lo del patriarcado. Ok, entonces tal vez desde ahí, o sea, a mí me parece interesante, una conversación interesantísima, pero requiere como todo otro webinar también, ¿verdad? Se me Tal aventuro vez, yo bueno, tal. me animo a adelantar un par de criterios y ahí vamos construyendo una respuesta. Me parece que el tema la religión también en alguna medida, sin duda, pues tiene una influencia muy grande en el contexto cultural, ¿verdad? Entonces, inclusive aunque una persona no participe de una religión, no profese cierta fe, si es parte de su contexto cultural, de por sí hay una fuerte influencia. Entonces, eso está en el telón de fondo siempre, ¿no? Entonces, creo que por una parte, entonces aplica lo que hemos dicho antes de entender cuáles son esos valores fuertes en una cultura, para bien o para mal, ¿verdad? ¿Qué se valora y qué no se valora? Y yo siempre digo, digamos, hay ciertas cosas que se valoran todavía en el contexto patriarcal, digamos, y ciertas religiones siguen teniendo algunos referentes patriarcales muy fuertes, entonces lo que se valora de una mujer en esos contextos son ciertas cosas, ¿verdad? O sea, para ser una mujer adecuada, ¿verdad? Una mujer como se debe, se tiene que cumplir con ciertos preceptos, un poco como tal vez la sumisión, el no, ¿verdad? Entonces, bueno,
Si uno entiende esos contextos, también sabe contra qué lucha, ¿verdad? Sí. Porque a veces hay resistencias, como también decía, ¿verdad? Uno puede entender un poco por dónde ir navegando, porque sí, todavía culturalmente y reforzado por ciertas religiones, pues hay ciertas cosas que son las que se valoran de una mujer. Y eso incluso lo limita a uno como mujer en avanzar tal vez hasta en el liderazgo o lo que sea, porque uno dice, sí, nadie me va a querer, pero tengo que hacer esto. No sé, las preguntas que le salgan a uno por dentro, pero sí hay digamos, creo que ayuda mucho comprender bien el contexto y qué es y cuáles son los referentes aceptados. Ahora bien, también es cierto, y nuevamente, yo creo que si aceptan mi premisa de que liderar es influenciar, hay muchos liderazgos, ¿verdad? Hay muchos actos de influencia que no vienen de los liderazgos tradicionales. Entonces, las mujeres hemos cambiado muchos procesos a lo largo de la historia, aunque no son tan evidentes, tan reconocidos. Pero a lo largo de la historia, las mujeres hemos sido sumamente influyentes. El poder detrás del trono, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, hay un ocultamiento enorme y un silenciamiento del impacto de las mujeres en la historia y en los récords de la historia. Pero de que han estado las mujeres, ahí han estado, y han estado influenciando y moldeando. Entonces, nuevamente también para pensar que el liderazgo puede venir en distintas formas y de distintas maneras. Y no siempre tengo que liderar desde el frente. A veces lidero desde atrás, lidero desde el medio, lidero para arriba, lidero para los lados. Sí aceptamos, digamos, mi propuesta de que liderar es influenciar o cosas similares. Pues. Dale, Ire. Ok, tal vez para agregar algo rápidamente, lo primero que me llega es que tal vez el tema de las religiones en relación con el liderazgo que yo considero, digamos, positivo y que considero que tiene un impacto en el bienestar es la diferenciación que hacen entre el nosotros y ellos. Yo creo que para que un liderazgo realmente tenga impacto en el bienestar y en la calidad de vida, que es lo que creo que todas intentamos hacer, digamos, en nuestras vidas, tenemos que en algún momento hacer esa unión entre nosotros y ellos, lo que nos conviene a nosotros, lo que les conviene a ellos, es lo mismo, ¿verdad? Y cómo generamos esa conexión. Entonces yo diría que mientras se pueda hacer ese acercamiento, ¿verdad? Y eliminar ese antagonismo, digamos, y esa separación entre nosotros y ellos, ¿verdad? Entre yo y usted, yo creo que es perfectamente compatible, digamos, con cualquier creencia, digamos, religiosa y en términos de teología, ¿verdad? Que era lo que estaba consultando. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ya la última pregunta. Antes de pasar a la última pregunta, quiero leer lo que escribió Fabio. Dice Fabio, muchas gracias Rodolfo por invitarme y quiero felicitar a las panelistas. Yo he notado que gran parte del liderazgo femenino resalta en la escucha y que son más empáticas a la hora de liderar. Bueno, es lo que conversábamos antes, que es parte de lo que se identifica como la energía femenina, ¿verdad? Esa empatía, esa intuición. Muchas gracias, dice Fabio. Pasamos a la última pregunta, que dice, ¿cuál cree que es el rol del liderazgo femenino en estos tiempos y cómo potenciarlo? Y en esta pregunta me gustaría tal vez, por lo menos, Ire, si puedes enfocarlo un poco a la parte de la visión de Ciudad Dulce, cómo has enfocado vos ese desarrollo, ¿verdad? Y Sol y Carlita también en su experiencia general, ¿verdad? ¿Cuál es ese rol, ¿verdad? En este tiempo y cómo lo podemos reforzar, cómo lo podemos potenciar. Ok, creo que tal vez volviendo insisto, en el tipo de liderazgo, digamos, que tiene un método que de hecho se puede conectar con lo sutil, ¿verdad? Y con la naturaleza y bueno, este tipo de conceptos que venimos a plantear. El otro día estaba oyendo al secretario general de las Naciones Unidas hablando sobre cómo va a ser la vida de ahora en adelante y qué decisiones tienen que tomar los gobiernos. Y hablaba de que todas las decisiones tienen que ser basadas en soluciones basadas en la naturaleza.
en pocas palabras, ¿verdad? Y a mí me dio mucha satisfacción, ¿verdad? Sentir que vamos por el camino correcto en Curridabat y me dio motivación, ¿verdad? Ponerle más ganas al asunto porque definitivamente creo que se relaciona mucho la naturaleza con la energía femenina, ¿verdad? Que es una forma de resolver los problemas de una forma súper estratégica. La energía femenina en general es una energía muy estratégica, que nace normalmente de la intuición y el sentido común, pero que se va convirtiendo en un arte y un método, ¿verdad? Que se debe como practicar a través del tiempo. Y yo creo que esto es básicamente, si nosotros copiamos, digamos, la eficiencia y la eficacia de las soluciones, digamos, que nos da la naturaleza, en los problemas que tenemos ahorita del siglo XXI en general, ¿verdad? Todos los que estamos viviendo en este momento, que son retos como nunca en la vida, antes los hemos vivido, yo creo que ese es el mejor futuro posible, ¿verdad? Que nos espera, sí, de alguna forma. Okay, muy bien. Sol. Claro, gracias. Sí, tal vez yo me voy a referir o dar una respuesta no tanto del liderazgo femenino, sino de las mujeres que lideramos, el liderazgo de las mujeres. Entonces, habiendo establecido que quizás lo entiendo de una manera un poco diferente y que creo que los hombres también necesitan y pueden, y ya estamos viendo hombres con una excelente expresión de liderazgo más de este tipo femenino. Yo creo que este siglo, una de las revoluciones más importantes de este siglo es justamente la activación de las mujeres y que las mujeres accedamos mucho más a tener una influencia más importante, acceso al poder y una influencia más importante en todos los procesos sociales. Yo creo que esa es la gran revolución. Yo creo que bueno, las discusiones sobre los derechos de las mujeres a tener ese acceso, por supuesto que siguen siendo vigentes y necesarias, pero creo que también hay que ir más allá del hecho de que tenemos derecho a ese acceso, sino que además pienso yo que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo hablo, o sea, para mí es muy importante tratar de ayudar que las mujeres tomemos conciencia de que tenemos la responsabilidad de involucrarnos, la responsabilidad, somos la mitad del mundo y la mitad del mundo no puede alar la carreta sola. La otra mitad del mundo, que somos nosotros, tenemos la responsabilidad de activarnos de una u otra forma en nuestra comunidad, desde nuestra casa, desde la empresa, desde nuestro trabajo, desde donde sea. Pero el mundo nos necesita a las mujeres. Entonces creo que es los derechos y la responsabilidad de hacerlo. Y me parece que eso es lo que, digamos, por lo menos en mi trabajo, en mis quehaceres, trato mucho de tener estas conversaciones con mujeres y de hacer todo lo que está, digamos, en mis posibilidades para, no sé, inspirar o animarnos entre todas a superar las barreras que puedan existir, porque creo que si no, no salimos, como es el tema, ¿verdad?, esencial de que el futuro necesita a las mujeres porque el futuro nos necesita a todos, sencillamente, ¿verdad? Nos necesita a todos colaborando. Claramente. Calita. Sí, también comparto mucho lo que dice Sol. Creo que todas y todos tenemos un rol. Aquí tenemos que también como aportar mucho a la sociedad y si también creemos que podemos hacer un cambio, de verdad creérsela y ponerse al frente y poderlo decir. Y digamos, o sea, hablando un poco como de un tema en específico, ahora la parte que decías de la colaboración, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, creo que es un momento en el que de repente la gente, o sea, por dicha, hizo como desaparecer un poco la competencia. Entonces, la gente está muchísimo más abierta a, a la colaboración y lo vi con esta propuesta de un local, o sea, para poner un ejemplo en específico, de un local nace como de esa necesidad de yo poner mi granito de arena. Se me ocurrió esta idea, pero yo decía, bueno, no la puedo hacer sola,
O sea, mi idea de un local es visibilizar a la mayor cantidad de emprendedores con sus productos y servicios locales en una sola plataforma, porque digamos las redes sociales no tienen o sea, no puedes poner, no sé, jabones orgánicos Costa Rica, o sea, no va a salir, ni en Instagram, en Google casi siempre lo que pasa es que los que ya tienen una página web y ya tienen como avanzado su proyecto son los que van a salir ahí. Entonces yo decía, ahorita la gente tiene ganas de apoyar lo local, de comprar el local, pero si no les facilitamos esto, se nos va a ir. O sea, esas personas se nos van a ir porque somos los que estamos tal vez menos preparados para vender en línea, o sea, un montón de cosas y también buscamos la facilidad. Entonces, yo dije, bueno, qué chiva hacer una plataforma donde estemos la mayor cantidad de emprendedores o sea, poniendo sus servicios. Y de cierta manera el llamado fue, o sea, ¿quién se apunta? Porque para que esa plataforma tenga sentido, el usuario tiene que encontrar bastantes personas ahí, ¿verdad? No solo 5 gatos que se apuntaron al proyecto. Entonces fue como un llamado a todos los emprendedores a llenar un formulario y esto no, ¿verdad? En 2 días yo me puse la meta de tener 100 emprendedores, perdón, en 3 días y a los 2 días ya los tenía y la gente empezó a compartir y mi publicación fue quién se apunta a dar su granito de arena. Entonces, sin saber qué era, la gente se empezó a apuntar, o sea, yo empecé a ver los emprendedores que estaban ahí y muchos son competencia entre ellos. Y yo misma, hay mucha gente que hace lo mismo que yo, pero lo que decía es que increíble que en este momento, o sea, la gente se está compartiendo, estamos viendo que todos vamos a estar en la misma plataforma y todo bien. Entonces, ahí es donde entra, digamos, esta parte de la colaboración que creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad que ha sido, sí, complicada, no estamos acostumbrados. Creo que los que tenemos el propósito claro, y vuelvo a lo mismo, se nos hace un poco más fácil, pero, digamos, llevar esta situación, pero no podemos dejar que se nos vayan esas ganas de ser colaborativos. Entonces, en un proyecto como de un local, o sea, en este momento hay más de 100 emprendimientos en la página y es gratis para los emprendedores y la gente puede inscribirse y no solo, o sea, no solo agregar su comercio, sino también podemos agregar otros comercios que tal vez no tienen la oportunidad de tener una computadora donde puedan meter su comercio. Entonces, el que vende quesos o el que vende los huevos, que digamos me llega a mi casa. O sea, podemos apoyar también otros emprendimientos que no tienen tanta visibilidad. Y a todo esto, eh, fue como el inicio de algo para mí, porque creo que lo que me demostró es que hay mucha gente ahí que quiere colaborar y que más bien ojalá podamos más bien hacer una red colaborativa de emprendedores, que siento que hay muchos que estamos como, ¿verdad? Como muy separados y haciendo cosas muy interesantes, pero cómo empezar a unir esas fuerzas. Creo que para mí es como, me abrió los ojos para decir, no, o sea, esto se puede, de estos momentos tal vez un poco complicados, se puede hacer mucho y es interesante la mayoría, digamos, de gente que yo estoy haciendo unas reuniones en Zoom, la mayoría son mujeres súper apuntadas y que también quieren colaborar entre ellas y sé que en otro momento no han tenido como una oportunidad tal vez de tener un espacio así. Entonces, creo que o sea, en este momento, desde mi experiencia, es que tenemos que hablar de propósito y de colaboración y que nos va a ayudar como a seguir adelante y ojalá podamos inspirar a un montón de personas. Súper, me encanta. De hecho, esas son dos de las palabras que estaban del lado de la energía femenina, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? El propósito y la colaboración, que son fundamentales. Y como Sol decía también, o sea, el mundo necesita a las mujeres, ¿verdad? O sea, sí, porque lo necesita a todos, pero también, o sea, porque esas cualidades que son de la energía femenina son más naturales y más fáciles de desarrollar en la mujer, ¿verdad? No que el hombre no las podamos tener, o sea, mi vida, mi negocio, o sea, lo mueve el propósito, entonces eso es, y ha sido ya durante un montón de años,
¿verdad? Pero en un mundo hipermasculinizado, durante muchos años no lo podía expresar abiertamente, ¿verdad? Pero donde empezamos a desarrollar o a darle espacio a esta energía y se empieza a manifestar mejor y más a través de las mujeres, o sea, nos abre también espacio a los hombres y por eso es también importante que los hombres nos metamos a esto, porque donde se abren esos espacios nos abre a nosotros también ese espacio para conectar con esa parte nuestra, ¿verdad? Esa parte de compasión, de colaboración, de propósito que está en nosotros, que es natural en nosotros, simplemente que por la manera en la que nos hemos socializado la tenemos un poquito menos o a veces un montón menos desarrollada. ¿Verdad? Pero eso es lo que queremos. Antes de entrar a las preguntas, porque tenemos ahí un montón de preguntas, quiero nada más recordarles quiénes son nuestras panelistas y darles un poquito más de información, ¿verdad? Entonces, recordarles que tenemos a Irene García, ¿verdad? Urbanista, innovadora y gestora de Ciudad Dulce, ¿verdad? De verdad, es un proyecto hermoso. Yo le voy a pedir a Irene que expanda un poquito más ahora después, o sea, sobre Ciudad Dulce, porque de verdad todas las ciudades deberían de estar haciendo esto, o sea, todas. Entonces, ahora le damos un poquito la palabra a Irene para que nos cuente de eso. Tenemos también a Carla, que ahí preguntaban, o sea, que cuál es la página web de un local, o sea, es de unlocal.com, ¿verdad? Diseñadora de marcas y emprendedora, cofundadora de Qué Buen Lugar, que también lo pueden buscar en redes sociales y en internet, o sea, maravilloso si quieren conocer Costa Rica, lugares no típicos, ¿verdad? Increíble. Y Sol, ¿verdad? Sol, psicóloga, coach, socia fundadora de Factor Humano. Y también pueden buscar Factor Humano .cr, si no me equivoco, bueno, lo tengo aquí adelante. Bueno, visitar de un local a icaguilar.cr si quieren trabajar su marca, ¿verdad? Súper bienvenidos a trabajar con Carla, o sea, y pueden ver, o sea, si visitan de un local pueden ver todo lo maravilloso que hace, ¿verdad? Y Factor Humano, aquí está la página web de Factor Humano, o sea, dentro de todo lo que hacen, de la gestión del talento, también hacen reclutamiento y selección, ¿verdad? Entonces, si quieren poner su currículo ahora en esta época donde muchísimos andamos en busca de trabajo y oportunidades, visiten Factor Humano, capacitación también, o sea, es maravilloso tener, o sea, el acceso a Factor Humano, ¿verdad? Y la información. Y invitarlos también, o sea, a conocer de lo que hace Flo, ¿verdad? Que su empresa se llama Verocom y básicamente hacen community management, fotografía profesional y videos, ¿verdad? Si necesitan ayuda en esa área pueden contactar a Floriela por acá. El webinar lo estoy grabando, lo voy a subir a las redes sociales, ahora les pongo el link ahí para que lo puedan visitar y si lo quieren compartir también súper bienvenido. Yo personalmente quiero invitarlos a dos programas que vienen, o sea, uno que se llama Expansión y Transformación Personal, donde trabajamos todo este tema de desarrollar estas energías a nivel personal, o sea, desde el propósito, cómo nos movemos desde el propósito y desarrollamos nuestro potencial. Y un programa de liderazgo consciente, que se llama liderazgo consciente porque si le llamamos liderazgo femenino como que no calza, ¿verdad? Primero porque, o sea, ¿con qué criterio hablo yo desde la feminidad, ¿verdad? ¿Verdad? Es difícil representarlo ahí, pero también, o sea, porque parte de mi trabajo personal ha sido hacer las paces con esta energía con la cual yo me siento muy afín, o sea, con la que me gusta a mí moverme, y hacer las paces con ella, pero aún así compartirlo desde un lugar seguro para mí como hombre, ¿verdad? Entonces se llama liderazgo consciente, pero básicamente es el desarrollo del liderazgo desde el propósito, desde la compasión, desde el reconocimiento de la interdependencia, que todos estamos juntos, ¿verdad? Y el trabajo personal, ¿verdad? Entonces, que es además, o sea, un tema que en el fondo o sea, viene desde mi energía femenina, ¿verdad? Entonces, invitarlos a eso, si quieren más información, pues por favor me contactan. Bueno, y por ahí con este tema de anuncios un poquito para centrar con las preguntas. ¿No estás lista para hacer las preguntas? Oh, no te escuchamos. ¿Escucharon? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Siempre lista. Ok, tenemos 3 preguntas. Una la hace Carolina. Carolina dice,
Muchas veces las mujeres con iniciativa hemos sido tachadas como mandonas e incluso nos lo hemos creído. Hablábamos de eso al principio también. Esto nos ha echado para atrás a la hora de participar en reuniones por miedo al que dirán. ¿Cómo podemos superar ese miedo a ser etiquetadas como mandonas a la hora de liderar? ¿Quién toma esa pregunta? La mandona puede contestar. Adelante. Creo que esto tiene que ver con este asunto de lo que se supone que es una mujer adecuada en la sociedad. Y se supone que una mujer adecuada bajo ciertos parámetros culturales es que es una mujer que no es mandona, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de mandona? Pues no sé, sumisa, ¿verdad? Entonces, hay muchos contextos en donde el hablar, decir lo que pienso, decirle a otra persona lo que tiene que hacer, decirle a otra persona que está equivocada, que eso no es así. Es decir, hay un montón de circunstancias en donde sencillamente sí va a ser leído como que uno es una mandona. Tal vez en algunas de esas circunstancias uno puede hablar de eso. Es decir, estás tomando conciencia de que estás, ¿verdad? Pero tal vez no. Hay muchas circunstancias donde sencillamente hay que tragarse el que uno es de ahí en ese enfoque mandón, ¿verdad? Y creo que el trabajo es interno de qué me provoca eso a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son los miedos también? Creo que vuelvo al tema de los miedos que le salen a uno de me van a rechazar, porque esta actitud que tengo es leída como soy mandona, pero tengo que hacer esto porque si no hago esto, esta persona sigue equivocada o lo que sea. Y entonces, ¿cuáles son las reacciones internas a esa situación externa y a esos planteamientos? Nuevamente, yo creo que eso se va a presentar muchas veces, es casi que inevitable en muchas circunstancias, y creo que es un trabajo interno, cómo me hace sentir y cómo lo manejo en ese momento. Si yo reacciono, si me pongo brava, si lo regaño porque me regaño, ¿verdad? No sé, ¿verdad? O tal vez hay espacio para abrir un diálogo al respecto, pero hay un reforzamiento social muy, muy fuerte. Uno oye hasta las chiquitas, ¿verdad? Desde que una chiquita es más, ¿verdad? Con un carácter más fuerte y hace lo que quiere, dicen, ay, es que la chiquita, ¿verdad? A un hombre nunca le van a decir que es mandón, nunca. Le van a decir que es insistente o le van a decir, inclusive los que son ya excesivos, digamos, siempre, nunca ese concepto se va a usar con los hombres, se usa sobre todo con las mujeres cuando le quieren apagar eso, cuando le quieren frenar, digamos, esa incidencia o esa acción. Y de ahí, chicas, a veces hay toca ser mandonas, ni modo. El mundo necesita que seamos medio mandonas también, o sea, no hay que... El punto es que uno tiene que trabajarlo a ver cómo uno se siente con eso. Absolutamente, absolutamente. Tal vez ahí le agrego, Flo, que a veces, como decía Sol, a veces sí somos como mal interpretadas como mandonas, pero a veces yo creo que sí, bueno, a mí me ha pasado personalmente que a veces me doy cuenta que estoy siendo mandona tal vez en un sentido un poco negativo, ¿verdad? Y que entonces tal vez sí me están juzgando adecuadamente, tal vez, porque a veces sí he tenido que defenderme, ¿verdad? O yo misma siento que me tengo que defender antes inclusive de entrar a una reunión, ¿verdad? Sí creo, sí preguntaban como cómo se puede trabajar. A mí personalmente me ha funcionado concentrarme en el poder que tiene la voluntad, la convicción, la pasión, digamos, ese tipo de cosas y el poder que tiene para aunque uno pueda hablar con una voz tranquila, con un ritmo tranquilo, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas que llega a muchas personas cuando uno está convencido, digamos, de lo que... Entonces, ese es un poder enorme, a mí me ha servido porque yo he vivido ser la mandona que entra de una vez a la defensiva, digamos, a las reuniones o al consejo municipal o a diferentes espacios, ¿verdad? Y eso me ha servido, es tal vez como un consejo de experiencia. Excelente. Muy bien. Tenemos una pregunta de Alina.
que va también por ese mismo lado, pero no ya con el aspecto de liderar o dar órdenes, sino con la parte de la tenacidad, de la fuerza con la que llegas a presentar tu tema. Dice Alina, ¿consideran las panelistas que los estereotipos limitan nuestras acciones como lideresas? Me explico. Si una mujer muestra tenacidad, se puede leer como agresividad en el mal sentido, mientras que si un hombre es tenaz, lo que hacen es reconocérselo como una cualidad, ¿verdad? Entonces, sí nos limitan los estereotipos a la hora de ser lideresas. Tienen la palabra, chicas. Sí, bueno, tal vez rápidamente, yo creo que sí. Yo creo que sí limitan los estereotipos. Yo creo que a uno, como decía Carla, creo en algún otro momento, a uno le da miedo, ¿verdad? Uno siente miedo a expresarse, a expresar las ideas, inclusive a expresarse corporalmente, ¿verdad? La expresión corporal. Se siente, o sea, el miedo se siente por los estereotipos precisamente, ¿verdad? Entonces definitivamente sí limitan y hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque no queremos estar limitadas, y no queremos vivir así, por eso es que hay que trabajarlo, pero definitivamente yo creo que todas las mujeres, o una gran mayoría de mujeres, lo sentimos en el día a día, ¿verdad? El miedo a esa expresión, de todo tipo, desde la expresión corporal, ¿verdad? Hasta mantener la frente en alto cuando uno habla, ¿verdad? De no verse muy provocadora en términos, ¿verdad? De provocadora de conflicto, provocadora de... yo he sentido ese miedo muchísimas veces, ¿verdad? Y creo que me he limitado y muchas veces contenido más de la cuenta y creo que eso se trabaja, definitivamente. Eso es lo que creo. Súper. Tal Dale. vez sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sin duda los estereotipos limitan, y limitan a los hombres y limitan a las mujeres. Y sí, a las mujeres nos limitan los estereotipos de, uy, ¿qué van a decir? O sí, exacto, demasiado agresiva, ya esta es lo que sea. Y a los hombres también tienen mucha dificultad a veces para poder expresar sus emociones, para poder mostrar vulnerabilidad, empatía. En muchos contextos es muy mal visto que los hombres puedan abrir el corazón y escuchar, ¿verdad? Entonces, yo creo que los estereotipos limitan a la sociedad, sin duda, y yo creo que lo importante es poder hablar de esto en los equipos y en los grupos, es decir, entre más se pueda poner esta conversación, porque los estereotipos se derriban tomando conciencia, es el liderazgo consciente, justamente. Entonces, el liderazgo consciente beneficia a todo el mundo y cada quien necesita tomar conciencia en los distintos colectivos, las burbujas, como nos dicen ahora, ¿verdad? Las autoridades, en cada una de nuestras burbujas sería bueno que aprovechemos más ahora que estamos todos como tan aislados, ¿verdad? Por la situación actual, de tener estas conversaciones sobre cuáles son los estereotipos que inconscientemente, ¿verdad? Esos sesgos inconscientes que nos impulsan nuestra conducta y al rato nos están haciendo tener tensiones innecesarias, porque podemos hablar un poco de esto, los temores que tienen las mujeres del grupo, los temores que tienen los hombres del grupo y los temores que tenemos todos y tal, y hablar para mí es como de los mejores bálsamos para poder ir superando esas cosas. Sí, yo también creo lo mismo, o sea, los estereotipos nos afectan a todos. Y ahora que estaban diciendo, digamos, como me quedé pensando en cuál sería como el consejo, a mí me sirve mucho también escuchar, digamos, cuando uno entra como a una reunión, escuchar a todas las opiniones y después dar mi punto y, expresarme como muy segura, porque eso hace que al final, de hecho, aunque muchas veces nos pueden tachar de mandonas, pero nos hace estar tan seguras de lo que estamos opinando o vernos tan seguras que también podemos lograr como influenciar a todos los que están presentes para que confíen en uno y que también le den la razón,
¿verdad? Entonces, esos dos como consejos también les daría, como el escuchar funciona súper bien para también saber eh, qué palabras utilizar o cómo expresarse y no y sacar esa, digamos, esa fuerza y verse muy confiado en lo que está diciendo, para que también ellos, o sea, las personas que estén ahí presentes, eh, le crean lo que uno quiere decir, o, ¿verdad? O que uno de verdad pueda defender su punto. Excelente, chicas. Muchas gracias, Robo. No sé si querés agregar algo. Solo nos queda una pregunta y tal vez si alguna o todas tienen una recomendación, Mónica pregunta si hay algún libro o podcast que pueda ayudarnos a reforzar el liderazgo femenino. Si hay alguna lectura que ustedes hayan hecho, que les haya funcionado, que les haya servido, que les recomendarían a otras mujeres, incluso a los hombres también, para trabajar en esa parte de la energía femenina, en ese tipo de liderazgo, que se lo puedan recomendar ahorita. Les recomiendo el curso de rol. Aprobada esa primera recomendación. También. No, pero en esa misma línea yo sí voy a hablar de algo. De verdad, de verdad. No, de verdad. Yo he hecho mucho trabajo con Rodolfo y él nos ha asesorado durante muchos años en mi firma para nosotros entender nuestro propósito y tal. No, de verdad. Sí. Sí, No, No, muchas gracias. Sí, pues súper bienvenidos. O sea, de verdad, yo creo, ¿cómo es que se llama? Y necesito ayuda, porque yo los nombres de los libros no me acuerdo. Pero el libro de Brené Brown, de vulnerabilidad, ¿cómo se llama ese? No sabemos cómo se llama. Bueno, ya lo busco y se los comparto. Ese me parece que es un buen libro. Ahí Irene trae unas también, ¿verdad? Compartimos. Sí, aquí traigo dos libros que hay uno que creo que sí está disponible en español también. Es en general de liderazgo, ¿verdad? Es Model Tribes. Este libro es espectacular. Habla de la emoción, la razón y la diferencia entre nosotros y ellos, ¿verdad? Y yo creo que es valiosísimo. Y luego este libro que para mí es como una Biblia, que se llama The Power Paradox, la paradoja del poder, me parece también es súper valioso, de verdad se los recomiendo, uno no puede parar de leer ese par de libros y yo creo que para mí han sido importantísimos, digamos, en mi experiencia. Súper, buenísimo. Yo creo que si tienen sol, ahí está. no fue que me largué. No, es parte de esta belleza de estar digital, ¿verdad? O sea, tecnológico. Pero bueno, lo bonito es eso, que se va uno y vuelve. Tal vez un comentario de cierre para ir cerrando, creo que ya estamos con las preguntas. Eh, y sí, para ir cerrando, pero ya nos pasamos un poquito y la verdad que está riquísima la conversación y ver si retomamos también en otro momento. O sea, a mí me encantaría y se los dejo ahí como una invitación y incluso a los que están viendo el tema, me encantaría hablar de modelos de negocio femeninos, ¿verdad? O sea, que es o sea, lo que sería de la otra manera modelos de negocio o empresas con propósito, pero más allá del propósito, o sea, es que se mueven desde otra energía, ¿verdad? Y ahí es donde, o sea, para mí lo que hace Carla es maravilloso, ¿verdad? En esa línea. Pero bueno, vamos, un comentario de cierre de cada una de ustedes. Bueno, voy a empezar yo. Bueno, primero que todo, iba a decir Start with Why es un libro buenísimo que habla mucho del propósito y creo que es una buena base también como para encontrar desde dónde nacen y tal vez ahí va también lo de los modelos de negocio, desde dónde pueden hacer un negocio. Recomendadísimo. Ahora sí no lo pongo en el chat, que ahí dijeron como que los podíamos escribir ahí. Y súper agradecida, yo también salgo inspirada, la verdad, de este webinar. Mil gracias a Rodo por invitarme. Y la verdad es que tengo todavía más ganas como o sea, me encantaría quedarme aquí hablando horas,
pero, pero sigo confiando en que tenemos que también nosotros influenciar de manera positiva. Creo que todos los que estamos aquí tenemos esas ganas de impactar a mucha gente y, y creo que nada más para cerrar, o sea, es un excelente momento también de reflexión, de buscar nuestro propósito y de trabajar de manera colaborativa. Y muchas gracias. Pues yo me sumo al agradecimiento también, Floriela y Rodolfo, por el espacio. La verdad es que ciertamente es un tema muy relevante. Creo que la asistencia lo demuestra, y también agradecerle mucho a las personas que se sumaron y que han estado escuchándonos durante este rato, y muy especialmente a los hombres, a los señores que se conectaron con interés de escucharnos. Me parece valiosísimo. Y bueno, que siga la conversación. Esto es un tema que tiene que seguirnos interesando y ocupando, así que pues yo también encantada de seguir compartiendo en otras ocasiones en donde sea posible. Súper. Irene, ¿puedes escribir? Bueno, no, dale con tu comentario, perdón. Decime, claro. No, ahora que pongas los nombres de los libros que dijiste en el chat, pero por favor primero tu comentario. Muchísimas gracias a las colegas, a las compañeras y a ustedes dos, a Rodolfo y a Floriela. La verdad es que disfruté muchísimo este webinar, o sea, muchísimo. Me siento muy agradecida por este espacio, de verdad que sí. Y bueno, nada más como tal vez traer a este momento y vuelvo a hablar tal vez desde un tema de gobierno y de política, que cada vez más los indicadores de progreso social están relacionados con los sentimientos, con la percepción de la satisfacción con la vida, que cada vez estamos más convencidos de medir la felicidad, digamos, y el progreso a través de todos estos temas de los que hemos hablado hoy, ¿verdad? Y que esto es maravilloso y que ojalá todos colaboremos y contribuyamos a que esto se siga dando, ¿verdad? Porque esto nos permite empoderarnos como seres sintientes, digamos. Me encanta. Flo. Agradecerles también a ustedes por apuntarse, a Rodolfo por abrir el espacio, por darme pelota con la pregunta. Me ha encantado, es lindísimo sentir esta energía que fluye entre toda la gente que ha participado, desde la audiencia hasta ustedes, chicas, que tienen esos propósitos, esas ideas, esa intuición y ese talento. De nuevo, mil gracias por acompañarnos y espero que sigamos conversando. Y creo que eso sería. Súper, buenísimo. Yo para cerrar, ¿verdad? De verdad, demasiado agradecido, o sea, de que me den bola, o sea, con estos temas, o sea, porque a mí es que me encanta que tener estas conversaciones, me parece que estas conversaciones son absolutamente necesarias, o sea, de tener para ir destapando cosas que hemos tenido tapadas, para ir profundizando, para que veamos que no estamos solos, ¿verdad? O sea, y que las dificultades que unas están viviendo, o sea, como ella decía, yo como joven, ¿verdad? Ya otras lo vivieron, otras también, o sea, como Carla todavía está en ese proceso, ¿verdad? Y cómo nos movemos hacia adelante en la transformación que queremos, ¿verdad? O sea, yo creo que no hay una persona en el mundo que no quiera un mundo mejor, ¿verdad? Un mundo de mayor bienestar para todos. El tema ha sido cómo lo hacemos, ¿verdad? Yo creo que la respuesta es esta, ¿verdad? Es juntos, ¿verdad? Juntos y teniendo estas conversaciones, apoyándonos los unos a los otros, entonces, de verdad, o las unas a las otras, ¿verdad? Ya que son muchas más ustedes que yo y nosotros, pero yo creo que todavía queda por ahí un par más de compañeros masculinos, pero apoyándonos, ¿verdad? Mutuamente. Entonces, de verdad, demasiadas gracias además por ser ustedes, ¿verdad? Porque creo que, como bien decía Sol, o sea, el mundo las necesita, ¿verdad? O sea, como nos necesita a todos, pues necesitamos ver más mujeres en puestos de poder, no solo liderando, sino que en puestos de poder, desde esa energía tan maravillosa que aportan, ¿verdad? Y sin hipermasculinizarse, ¿verdad? Que esa era una conversación que antes teníamos, y es como la mujer hipermasculinizada
o sea, puede lograr muchas cosas, pero eso, el mundo necesita en este momento la mujer que venga desde su energía femenina, que abrace su energía masculina también cuando es necesario, para que no deje que ningún hombre la haga a un lado, o sea, cuando quiera hacerlo, pero que venga desde esa energía masculina, femenina, o sea, como ustedes lo hacen muy bien. Así es que de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como les decía antes, el webinar está grabado. Lo voy a estar subiendo más tarde hoy o mañana temprano a mis redes sociales. Aquí les dejo la información. Es la página web, la pueden buscar aquí, Ser Liderazgo, ahí hay más información sobre los programas que ahora les compartí, me pueden contactar por ahí, y la página de Facebook donde va a estar el webinar es esta, y probablemente habrá un enlace a mi página personal, o sea, me pueden buscar a mí también, Rodolfo Carrillo, si quieren, para tener el acceso a la grabación del webinar por ahí. Súper agradecido, Valeria. O sea, sé que estás preguntando ahí sobre el tema de un breve concepto de liderazgo femenino y masculino. Creo que la respuesta más clara, la de liderazgo femenino, estas 4 maravillosas mujeres que están aquí, ¿verdad? Con su energía de propósito, de compasión, de colaboración, de interdependencia, o sea, de influencia. Liderazgo masculinizado, digamos, o sea, porque hombres y mujeres podemos ejercer un liderazgo femenino y masculino, un liderazgo desde el poder, desde la competencia, desde la independencia, desde la estructura, la rigidez, ¿verdad? Uno no vive sin el otro, ¿verdad? El juego, lo que queremos es la danza, ¿verdad? La danza de un lado, la danza hacia un lado, hacia el otro, o sea, que es lo que hace bonito estar en el campo, ¿verdad? O sea, o en el espacio para bailar, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, que pasen buenas noches, voy con el corazón lleno y una gran sonrisa, así es que muchas gracias. Chicas, mucha luz, mucho amor. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos.